es un nucleótido, ¿sí? Vamos a ponerlo más grande. Ahí está. Esto que tengo acá, que señalo, ¿qué vendría a ser? Un ácido nucleico. Un ácido nucleico. ¿ADN o ARN? ARN. ARN. Además de porque lo dice acá, porque tiene una sola cadena, ¿no? De ribonucleótidos. Muy bien. Ahora voy a tomar uno solo de estos ribonucleótidos. ¿Por qué se llaman ribonucleótidos? Cada uno de estos. Los nucleótidos son de ribosa y no de... Porque tienen, exactamente, tienen ribosa como azúcar, ¿sí? Entonces, esta ribosa, dijimos, como todos los monosacáridos, que es polar, porque fíjense que tiene que ahí. Un oxidrilo. Un grupo oxidrilo, así que ahí ya tenemos polaridad. Perfecto. Esta pentosa está unida a otras dos cosas. Una de esas cosas, ¿qué es esto de acá? Base nitrogenada. Una base nitrogenada. Entonces, las bases nitrogenadas, que se llaman nitrogenadas porque ahí tienen que... Nitrógeno. Átomos de nitrógeno. Estos nitrógenos están unidos a átomos de hidrógeno. Y el nitrógeno, igual que el oxígeno, tiene una alta electronegatividad. ¿Eso qué significa? Que los electrones que comparten estos nitrógenos, con los átomos de hidrógeno, que ahí no están dibujados, van a hacer que esos electrones compartidos estén por momentos más cerquita del átomo de nitrógeno. ¿Y eso qué va a generar? La unión. No. ¿Qué genera un átomo altamente electronegativo con estos electrones que comparten? Polos. ¿Sí? Dos polos en realidad. Polo negativo del lado del nitrógeno y polo positivo del lado del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, las bases nitrogenadas son compuestos muy polares también, porque tienen oxígeno y porque tienen nitrógeno. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa con el fosfato? ¿Es polar o no polar? No lo veo, ¿dónde está? Acá, esto es el fosfato. Sí, pero yo no alcanzo a ver la imagen. Ah, espera que lo muevo un poquito, a ver. Espera que encuentra... ¿Para abajo o para arriba lo muevo? No se puede hacer zoom para agrandarla. Y a ver, espera, tengo que volver atrás. Vamos. Puede apretar la No, tecla del control mouse. y la ruedita del mouse para arriba. Eso No, hace zoom. no tengo mouse. El costado derecho del pad de la notebook, eso funciona como ruedita también. Sí, pero yo tengo un solo, no lo tengo dividido en dos. Porque es una Chromebook, no es computadora. Si no, ahí a la derecha abajo hay un más menos, el más. Sí, pero lo tengo acá. Ahí. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí, perdón por ser tan chicata. No, está bien, no hay problema. Bueno, entonces, fíjense que acá, ese es un grupo fosfato, porque tiene un átomo de fósforo en el medio. ¿Lo ven? Entonces, este átomo de fósforo está unido por enlaces covalentes. Esa rayita significa un enlace covalente. Entonces, este átomo de fósforo está unido a muchos oxígenos, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos oxígenos, que ahí no lo ven porque no están dibujados, cada uno de estos oxígenos está unido a un átomo de hidrógeno. Entonces, ahí voy a tener un polo negativo, acá voy a tener directamente una carga negativa, ¿sí? Porque esto, como es un ácido fosfórico, va a perder ese hidrógeno directamente, como todos los ácidos, y le va a quedar la carga negativa al oxígeno. Entonces, todo este nucleótido, que tiene muchos polos, todos estos son polos, acá también hay polos, acá también hay polos. Y entonces, ¿cómo es un nucleótido en cuanto a su polaridad? Muy polar. ¿Es polar o no polar? Es polar. Es muy polar. Y una cadena de nucleótidos, ¿cómo va a ser? Muy recontra repolares. ¿Sí? Ahora, un ácido nucleico es muy polar, ¿pero es soluble en agua? No. 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 ¿Por qué? Por Es
muy grande. Porque es muy grande, es una macromolécula, por lo tanto, es muy polar, o sea, las moléculas de agua se le van a pegar en un medio acuoso, pero no va a poder disolverse en agua formando una solución homogénea. ¿Por qué? Porque es una macromolécula, tiene un tamaño demasiado grande. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. A ver, esperen que voy a dejar entrar a la gente que me está pidiendo. Bueno, en cuanto a la polaridad, entonces estamos. ¿En base a qué otro criterio podemos comparar carbohidratos con ácidos nucleicos? En la composición, Bueno, eso lo hicimos al principio. Sí. Composición significa qué átomos tiene. ¿Qué aspecto nos falta de lo que tenemos que saber de todas estas moléculas? los ejemplos y las funciones. Los ejemplos y las funciones. Muy bien. Bueno, los ejemplos y las funciones de los carbohidratos ya los dijimos en la clase anterior, no vamos a perder tiempo con eso. Vamos a ir a los ejemplos y funciones de los ácidos nucleicos. Entonces, ¿cuáles son los dos ejemplos de ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. El ADN y el ARN. Bien. ¿Cuál es la función del ADN? La genética. Bueno, pero ¿qué función tiene? La genética no me dice mucho. Contener material genético. Bueno, el ADN es el material genético, no lo contiene, ¿no? Es el material genético. Por lo tanto, ¿contiene qué? Información. Información. Esa es la palabra clave cuando hablamos de ADN. El ADN es el portador de la información genética. En la molécula de ADN está escrita la información genética, ¿sí? ¿Qué quiere decir que está escrita la información genética? Que en cada uno de los segmentos de la molécula de ADN que tenemos en nuestras células hay, para decirlo de una manera más fácil, instrucciones o una receta acerca de cómo construir cada una de las proteínas de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es un gen, ¿sí? Un gen es un segmento de la molécula de ADN que tiene instrucciones, tiene información sobre cómo construir una determinada proteína. Bien. Y la función del ADN, por un lado, es contener la información genética. ¿Y cuál es la otra función importante de la molécula de ADN? Duplicarse para la futura generación. Claro, poder transmitir esa información genética haciendo copias, haciendo réplicas de sí misma, ¿sí? Para poder distribuir entre las células hijas. Entonces el ADN tiene la función de ser portador de la información genética y transmisor de esa información genética a la célula hija o las células hijas. ¿Sí? ¿Y el ARN qué función tiene? Yo tengo que... La síntesis de proteínas. Participa en la síntesis de proteínas. Vamos a ver que hay 3 tipos de ARNs diferentes, ¿no? ¿En qué se diferencian esos 3 tipos de ARNs? El ARN mensajero lleva la información para la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia es el que transporta los aminoácidos y traduce el mensaje del ARN mensajero. Y el ribosomal es el que produce la síntesis. Bueno, el ribosoma es el componente, en realidad no es el ribosomal, es componente, tiene una función estructural, que es ser el componente de los ribosomas, ¿no? Y los ribosomas son los lugares físicos en la célula donde se arman las proteínas. Las proteínas. Bien. Y en cuanto a la estructura, ¿qué podríamos decir acerca de las diferencias en la estructura del ARN mensajero, del de transferencia y el ribosomal? ¿Son iguales? No. 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 ¿En qué se diferencian? El mensajero que es la estructura es larga. ¿Y qué nombre le damos a esas estructuras como Sí. en forma de filamento y largas? Lineal. Lineal. El ARN mensajero es lineal, es una sola cadena de nucleótidos que no tiene ningún